Así que en esta mañana quiero hablar de atar y desatar. Una autoridad que el Señor le ha otorgado a la iglesia, pero sabe que no a todos, no para todos es esta autoridad. Por eso quiero ir al versículo donde el Señor nos habla de esto. Está en Mateo 16, verso 15. Quiero por favor los que puedan me acompañen, los que no puedan escuchar atentamente en esta mañana. Mateo 16, verso 15. Les dijo el Señor a los discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Quiero que vea a Pedro con una revelación. La revelación es algo que desciende del cielo, pero es un discernimiento espiritual que los hombres que van madurando en Dios alcanzan. El discernimiento de poder reconocer a un hombre de Dios. Podía reconocer Pedro a Jesucristo como enviado de parte de Dios. Pero hoy toda la iglesia no realmente tenemos esa revelación, ni tenemos ese discernimiento el cual Dios quiere que podamos tener. El discernimiento de poder discernir quién es de Dios, quién no viene de Dios. El discernimiento de poder entender la estatura de cada hombre. ¿Está entendiendo? La revelación, tener revelación en la vida, es poder discernir el cuerpo de Cristo. Poder discernir quién es quién en el cuerpo de Cristo. Ahora el Señor a Pedro, en esta revelación, le dice, escuche bien, verso 18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sobre qué roca le estaba diciendo el Señor que iba a edificar la iglesia? ¿Sobre qué? Sobre esta revelación, sobre este fundamento. El fundamento de la revelación. Sin discernir el cuerpo no se puede edificar la iglesia. Sin tener revelación no puede crecer la iglesia. Tenemos que tener revelación de quién es cada uno en el cuerpo, pero hoy tenemos una falta de revelación, una falta de discernimiento de quién es enviado de Dios y quién no es enviado de Dios. De cierto, el día de mañana hablaremos de los lobos rapaces. Es un tema delicado, pero un tema que si Dios nos da luz, podremos entender muchas cosas. Porque dijo el Señor que iban a venir. Dijo que después de mi partida, el apóstol Pablo dijo que después de su partida iban a venir lobos rapaces que no iban a perdonar. Y hay muchos lobos rapaces dentro del pueblo, pero el pueblo todavía no se da cuenta, no tiene discernimiento. Sin embargo, sí queremos atar y desatar muchas cosas, pero esta autoridad de atar y desatar, el Señor la ha dado para aquellos que tienen revelación de poder discernir el cuerpo. Si no tenemos esa revelación, esa autoridad que el Señor le dio a Pedro y a todo el que tenía esta revelación, no solo a Pedro, no va a poder funcionar. ¿Me está comprendiendo esta mañana? Mire lo que dice el verso 19. El Señor le dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. No es esa llave que nosotros pensamos que va a estar Pedro en la puerta, como siempre lo figuran en Hollywood, en los dibujitos. Pedro en la puerta con las llaves y diciendo: tú entras, tú no, tú sí. Sino que es una autoridad espiritual que Dios nos da para abrir puertas que se abran y no se cierren, que se cierren y no se vuelvan a abrir. Pero mire, escuche lo que dice el Señor: todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Quiero enseñar bien lo que dice este pasaje, porque a veces no lo hemos entendido claramente. Dice: lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Quiere decir que todo lo que atamos y desatamos en lo natural, en lo físico, en lo material, se desata en los cielos. Pero claro, nosotros hemos escuchado, yo he escuchado, desato, Señor, las bendiciones de los cielos. Desato, Señor, la prosperidad
o desato, Señor, la sanidad. Pero fíjese que la palabra aquí me dice al revés. Dice que yo tengo que atar en la tierra. Yo tengo que desatar en la tierra y se va a hacer en los cielos. Entonces en esta mañana lo que queremos enseñar es qué tengo que atar y qué tengo que desatar para que se ate lo espiritual, para que se desate lo espiritual. ¿Estás dispuesto en esta mañana a poder aprender qué hay que atar y qué hay que desatar? El Señor en esta mañana te quiere hablar. El Señor en esta mañana te quiere enseñar su palabra. Atar y desatar. ¿Qué es lo que hay que atar y qué hay que desatar? Mateo 12:29. Un verso conocido. Normalmente decimos que tenemos que atar los demonios, pero hay algo más fuerte que tenemos que atar que los demonios. El Señor le dijo, nadie dice, ¿cómo puedo entrar en la casa de alguno? ¿Cómo puedo entrar en la casa del hombre fuerte y sacar sus bienes? Si primero no le ata, entonces podrá saquear su casa. Es un lindo versículo para que podamos estudiarlo, que podamos interpretar qué está diciendo el Señor. Porque dice que yo tengo que entrar en la casa de un hombre fuerte. ¿Quién es el hombre fuerte? ¿O quién es el dueño de la casa? Hablando personalmente, está hablando personalmente de cada uno. De mi casa, ¿quién es el hombre fuerte? ¿Quién es el hombre fuerte de tu casa, de tu vida, de tu persona? Yo creo que no es ningún demonio. Yo creo que el hombre fuerte, el que manda en mi casa, en mi persona, es la voluntad de cada uno. ¿O no? Pero nosotros pensamos que el hombre fuerte es el demonio que ata a una persona. Es el demonio que maneja a una persona. Pero yo le quiero decir, Satanás no tiene potestad sobre ninguna persona. Satanás, en su trabajo es mentir, es engañar, es manipular, pero nunca Satanás puede manejar una vida. El hombre fuerte, el que verdaderamente manda en una casa, es la voluntad de cada uno. Entonces lo que hay que atar en la vida de una persona es su voluntad. No hay que atar al demonio. ¿Me está entendiendo en esta mañana? Normalmente viene alguien a la iglesia, alguien nuevo, y quizás tiene problemas de alcoholismo, tiene problemas de droga. Está atado, decimos el hombre. Y lo que primero queremos hacer es liberarlo. Pero sabe que a veces se libera una persona y se va y no viene más a la iglesia. ¿Y qué dice la Biblia? Que cuando una persona se va, cuando una persona tiene la casa limpia, dice que vienen 7 cosas peores. Ahora no hemos aprendido que cuando viene alguien a Dios, cuando viene alguien a la iglesia, que es el tabernáculo, no hemos aprendido que a esa persona no hay que desatarla, sino que hay que atarla al propósito de Dios. ¿Sabe usted que cuando venía una víctima, un animal en el tabernáculo, que es figura de la iglesia, porque al tabernáculo se venía a dar, no se venía a recibir, pero el tabernáculo, el templo de Dios, que se traía el sacrificio, que fue Cristo el sacrificio, pero hoy dice que nosotros nos damos en sacrificio vivo delante de Dios. Cuando venía el sacrificio, dice que se ataba a los cuernos del altar. Entonces cuando viene una persona, el trabajo nuestro, el trabajo del ministro, tiene que ser atar a esa persona, atar ese sacrificio vivo al altar. ¿Está dispuesto en esta mañana a dejarse atar al propósito? Normalmente a la gente no le gusta atarse, no le gusta comprometerse, no le gusta, pero nuestro trabajo es atarnos al propósito. ¿Quién es entonces el hombre fuerte? Mi propia voluntad. Esa es la que hay que atar. Mire, usted conoce la historia del Gadareno. Dice que, se lo voy a leer, Marcos 5. Marcos 5:1 dice que vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros,
Y dice la palabra, y nadie podía atarle. Usted conoce a gente que es muy difícil atarla. Ya no es que hay que liberarla, ya no es que hay que desatarla, es que hay que atarla. Este hombre dice que nadie podía atarla. Dice que nadie, ni aun las cadenas, lo podían atar. Por eso en esta mañana te voy a hablar con qué hay que atar a una persona. Cómo nos podemos atar a la voluntad de Dios. Nadie podía atarla. Pero Dios quiere que nos podamos atar a su propósito. Si nos atamos en la tierra, será atado en los cielos. Si nos atamos en la tierra, podremos vivir la libertad en los cielos. Y quiero mostrarte el ejemplo de una persona que se dejaba atar. Porque Dios quiere que nos dejemos atar. El Señor le dijo a Pedro, cuando tú eras joven, Pedro, tú te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas mayor, te ceñirán, te atarán. Porque vas a rendir tu voluntad al Padre. Dios quiere que nosotros podamos ser atados y ceñidos para que Dios nos pueda llevar donde Él quiere. Pero tenemos que ser atados. Si somos atados en la tierra, seremos desatados en el cielo. Había un hombre que fue atado, pero fue un hombre que vivió la libertad de Dios. Muchos queremos vivir desatados en cuanto al propósito, pero vivimos atados en el mundo. Pero si vivimos atados en el propósito de Dios, atados en lo que Dios quiere, vamos a vivir la libertad de Dios. Había un hombre que se llamaba el apóstol Pablo. Dice que en Hechos 21:10, se lo voy a leer, permaneciendo algunos días, descendió de Judá un profeta llamado Ágabo, quien, viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándole los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Así que dice, le rogamos nosotros y los que estaban en aquel lugar que no fuese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantando el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir por el nombre de Jesús. Un hombre que estaba dispuesto a ser atado. ¿Cuántos están dispuestos a ser atados al propósito? ¿Usted a qué ha venido a Cristo? ¿Usted qué está buscando en Cristo? ¿O usted le viene a entregar a Cristo? ¿Usted se viene a atar? ¿Usted se viene a dejar atar? Porque en todo lugar Dios ha puesto un sacerdote, Dios ha puesto un ministro, Dios ha puesto un pastor para ayudarlo a atar. Dice la palabra: con cuerdas humanas me atrajiste. Dios usa hombre para que podamos atarnos al propósito. Usted va a la iglesia, usted va a los pies del Señor, usted va al cuerpo de Cristo a ser atado, a dejarse a ser atado por su propósito. Porque si no nos atamos al propósito, es posible que el mundo nos ate, es posible que otras cuerdas, que ahora les voy a hablar de la palabra, hay otras cuerdas que son de aflicción, que nos atan, y ahí somos atados en los cielos. Pero Dios nos quiere desatar en la tierra, para que se desate en el mundo espiritual. Ahora hay algo más que Dios quiere desatar en nuestra vida. Usted sabe que dice la Biblia que somos reyes y sacerdotes. Lo hemos cantado, lo hemos declarado y lo hemos profetizado. Pero no todos pueden vivir en esta calidad de reyes. Porque sabe que el Señor nos tiene que desatar. Nos tiene que desatar no solo para que seamos reyes, sino para desatar nuestra generación. Hay una generación que ahí están en nuestros lomos. Sabe que Dios le prometió a Abraham
que iba a desatar sus lomos, que iba a sacar una descendencia que estaba en los lomos. ¿Qué son los lomos? Es figura espiritualmente. Pero en la Biblia dice que en los lomos llevamos la generación, en los lomos llevamos la genética. A David le dijo el Señor, tú no me vas a construir el tabernáculo. Dice, a quien tú llevas en los lomos, ese me va a construir el templo. Y hablaba de Salomón, pero también hablaba proféticamente de Jesús. O sea que había una genética en David, en el rey David, que iba a salir el Mesías. Y dice el Señor que lo llevaba ¿dónde? En los lomos. Ahora Dios quiere desatar los lomos, porque hay muchos reyes, pero tienen los lomos atados. Tienen la reproducción, tienen la genética atada. Y Dios quiere desatarnos. Entonces viene una palabra profética a Isaías. Isaías 45. Isaías capítulo 45, verso 1. Dice, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él, y para desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no cerrarán. Es una profecía, y es una profecía como la que Dios le estaba dando a Pedro. Las llaves para abrir, y dice la autoridad para atar y desatar. Y la profecía venía íbamos a desatar lomos de reyes. Pero ¿cuántos se ven como reyes? ¿Cuántos se ven en la fe como reyes? Así es como te ve el Señor. Pero pasa que todavía estás atado. Todavía no puedes ver que hay una generación que puede salir de tus lomos. Una generación que vamos a engendrar por la palabra. Pero Dios tiene que desatar esa semilla. Dios tiene que desatar esa productividad en tu vida. Porque todavía hay gente que no la descubre. Desatarás lomos de reyes, donde llevamos la genética, donde llevamos la generación. ¿Usted cree que puede portar una generación en sus lomos? Tiene que creerlo, porque eso es lo que dice la Biblia. Portamos una generación en Cristo de nuestros lomos, pero tenemos que desatarlos para que empiecen a fluir. Pero hay más cosas que hay que desatar en la palabra. En la fuerza, en los lomos dice que está la fuerza. Nuestra fuerza tiene que salir de los lomos nuestros por la generación. Ya no solamente estamos luchando ni estamos avanzando en el reino por nosotros mismos, sino por una generación espiritual que llevamos en los lomos. No sé si Dios le está dando en esta hora entendimiento, porque hay otra cosa que hay que desatar en la vida de un hombre, y son los lomos del entendimiento. Primera de Pedro 1:13. Primera de Pedro 1:13. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. La palabra es ceñid, es atad. Atad los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué es el entendimiento? No es el entendimiento humano. Hay hombres cristianos, hay hombres en Dios que no han estudiado, pero no tiene nada que ver la inteligencia y sabiduría humana con el entendimiento de Dios. Dios quiere desatar un entendimiento en su palabra. Dios quiere desatar la revelación de su palabra. Es un trabajo que tenemos que hacer los ministros. Tenemos que despertar el entendimiento espiritual. Porque nuestra vida es espiritual. Hemos nacido, dice la palabra, del Espíritu. El que no nace del agua y del Espíritu no puede ser salvo. Así que si usted se mueve todavía con la mente humana, usted todavía no está viviendo por el Espíritu. Y dice la palabra que tenemos que vivir la nueva vida en Cristo. Así que usted, ¿por qué régimen se guía? ¿Por qué régimen vivimos? ¿Por los pensamientos mentales
con las razones de este mundo? Porque hay cristianos que a veces vivimos con un poco de razonamiento humano del mundo que hemos aprendido y un poquito de Dios. Pero nosotros somos nacidos de Dios. Y dice la Biblia, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces no podemos estar en la línea a la mitad. Dios quiere desatar los lomos del entendimiento. Dios nos quiere hacer entender que somos en Él nueva criatura, que tenemos que vivir, dice, guiados por el Espíritu. Y guiados por el Espíritu es guiado por la palabra del Señor. En esto no hay misticismo, en esto no hay nada raro. Usted tiene que establecerse con la palabra del Señor. No podemos adulterar su palabra. Pero Dios nos va a desatar el entendimiento. ¿Está dispuesto a ser desatado? Vamos a orar en esta mañana para que sea desatado los lomos del entendimiento, para poder entender su palabra. Pero hay algo más que quiero hablarle esta mañana. Salmo 140, verso 5. Hay alguna gente, algunos hombres que tienen que ser desatados. El salmista, el rey David, estaba reconocía que se quedó atado, que dice, mire lo que dice: me han escondido lazo y cuerdas los soberbios, han tendido red junto a la senda, me han puesto lazos. Estaba el salmista declarando y reconociendo de que estaba atado. Dice junto a la senda, junto al camino. Se había quedado enlazado y atado junto al camino. ¿Usted conoce gente que se haya quedado atado, que le hayan dado red en el camino? Pero Dios puede desatarlos. Pero hay que reconocer que que estamos atados, que estamos junto al camino. Y mire, dice, los soberbios me han tendido lazo. ¿Cuántos han quedado en el camino por rencor? Pero ¿sabe lo que produce eso? No es solamente que me lo hayan hecho, sino que yo mismo me quedo en ese estado. Yo mismo me quedo con soberbia, yo mismo me quedo con altivez junto al camino. El rencor y todo lo que produce el rencor y la soberbia y la altivez. ¿Sabe que la altivez va en contra de la palabra de Dios? Por eso es que muchos están atados al camino, porque tienen altivez. Y la palabra del Señor va en contra de la altivez. Porque dice el apóstol Pablo, estamos puestos, dice, para derribar todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Entonces todo aquel que se queda estancado en el camino es porque está yendo en contra de la palabra del Señor. Todo aquel que está con altivez de espíritu, está resistiendo la palabra del Señor. ¿Y cómo están esas personas? Como dice el salmista, a la orilla del camino, atado. Hay hombres que Dios quiere desatar en este tiempo para que no se queden a la orilla. Dios en esta mañana quiere desatarte. Dios en esta mañana quiere desatarte si estás junto al camino. Porque hay cuerdas de aflicciones. Hay muchos que están atados con diferentes tipos de cuerdas. Aflicción, depresión, temor, odio. Pero Dios va a desatar en esta mañana. Vamos a orar en esta mañana preciosa. Yo quiero que usted decida ser desatado. Con este versículo termino. Job capítulo 36, verso 8. Si estuvieren prendidos con grillos, dice el Señor, y aprisionados en las cuerdas de aflicción, Él les dará a conocer la obra de ellos, y que prevalecieron sus rebeliones. Mire, no hay hombre que no esté atado
que no se haya primero revelado. Tenemos que reconocer. Dice que Él dará a conocer la obra. Antes que Dios nos pueda dar libertad, primero nos tiene que hacer reconocer que hemos tenido rebelión, que han prevalecido nuestras rebeliones. Por eso nos hemos quedado atados a cuerdas. Por eso le dije que antes de ser desatados necesitamos primero ser atados al propósito de Dios. Pero hemos sido rebeldes y nos hemos quedado atados con cuerdas de aflicciones, dice. Pero Dios nos alumbra y Dios nos hace ver que hemos sido rebeldes. Por eso todavía hay cuerdas de aflicciones en nuestra vida, porque todavía hay rebeliones. Pero hay salvación. Dice verso 10, despierta además el oído de ellos para la corrección. Sabe que a través de las aflicciones nuestro oído se sensibiliza a poder oír la voz de Dios. A través de angustias y cosas que estemos pasando, nuestro oído se agudiza a poder escuchar su voz. Sabe que no todo el mundo quiere escuchar una predicación, no todo el mundo quiere ser formado. Preferimos escuchar una alabanza, preferimos escuchar todo lo suave, todo lo lindo. Pero hay veces cuando un hombre nos quiere enseñar, cuando un hombre nos quiere establecer, Dios a través de la palabra, nos es más difícil escuchar. Solamente un hombre que está en aflicción puede reconocer que necesita escuchar. Por eso Dios está despertando el oído, Dios está despertando tu oído en esta mañana. Es porque quiere liberarte de aflicción, porque quiere llevarte a otro nivel. Saben que cuando hay un concierto, cuando hay un cantante, todos van. Pero cuando hay enseñanza de la palabra de Dios, porque sabe que la enseñanza de la palabra de Dios primeramente nos tiene que consumir a nosotros. Esto no es aprender solamente, esto es vivir la palabra. Y la palabra dice que es como una espada. O sea, cuando estamos aprendiendo, nos está atravesando la espada. Sabe que no todos quieren ser atravesados por la espada. Pero si no son atravesados por la espada, no van a llegar al árbol de la vida. Porque el Señor alrededor del árbol de la vida dice que puso una espada desenvainada, que es la palabra de Dios, el camino al árbol de la vida. Pero no todos quieren pasar por esa espada, no todos están preparados a ser cortados por la espada, por la palabra del Señor. Quieren tomar atajos. Y no hay atajos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién? Jesucristo, el Verbo, la palabra de Dios. No hay atajos. Tenemos que ser atravesados por su palabra. Y despertará el oído, dice el Señor, para corrección. Sin abrir el oído no podemos ser corregidos y ser libres de toda cuerda. Pero mientras estamos siendo desatados aquí, somos desatados en el cielo. Dios necesita hombres y mujeres que estén desatados para hacer su obra. Dios no puede usar hombres que no están desatados, hombres que no han sido cortados por la espada, hombres que no han sido oidores de la palabra, que no están dispuestos a oír. Si oyeren, dice el verso 11, y le sirvieren, acabarán su día en bienestar y sus años en dicha. Hay muchos que se quedaron en la mitad del camino. Ya no quieren escuchar la palabra, ya no quieren ser corregidos, ya no quieren ver sus rebeliones. Pero llegan cansados, llegan afligidos. Pero dice los que oyeren, dice que llegarán y acabarán sus días en bienestar y en sus años en dicha. Pero si no oyeren,
porque no es su caso ni el mío. Serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. ¿Sabe qué? La espada tarde o temprano nos alcanza, pero es mejor que nos alcance la espada ahora, la palabra de Dios. Porque dice que nadie va a escapar de la espada, nadie va a escapar del juicio, nadie va a escapar de la verdad. Por eso abrimos el oído para escuchar su palabra. Por eso abrimos en esta mañana su oído para ser desatado. La palabra en esta mañana está desatando. La palabra en esta mañana te está atando al propósito.